Hola, 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 apreciados amigos. Una vez más estamos aquí para poder hacer un estudio de la lección de la escuela sabática. Dios te bendiga abundantemente y vamos a tener un espacio para hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero antes de hacer el repaso de la escuela sabática, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable por medio de la oración. Vamos a pedir la dirección de Jesús, que sea Él el Maestro por excelencia, para poder entender su palabra y poder comprender el propósito de la lección de esta semana. Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permites en estos momentos hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Acompáñanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos hable en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, apreciados amigos y apreciadas amigas. Esta es la lección de la escuela sabática. Por fin tengo mi lección de la escuela sabática. Las anteriores semanas yo las tenía pues por medio de fotocopias, pero Dios mediante permitió que ahora yo tenga la lección. Esta lección nos habla, en esta semana nos habla acerca de por qué se necesita interpretación. Esa es la lección de esta semana. Es una pregunta. Y es una pregunta que debemos de respondernos, porque si logramos responder esta pregunta vamos a entender realmente el propósito de la enseñanza que tiene Dios por medio de la escuela sabática afianzada en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se necesita interpretación? Es la pregunta. Antes de responder la pregunta, yo quiero invitarte a que veas la figura de la portada. Mira la figura de la portada, tiene una Biblia, tiene el dedo índice indicando la Biblia y más detrás está anotando lo que él está entendiendo. Esa es la portada. Pero date cuenta, ahora abre tu lección en la lección 6, donde nos toca. Y fíjate bien cuál es la portada de esa lección 6. Es exactamente la misma. ¿Por qué es exactamente la misma? Porque la lección que hoy estamos estudiando es el corazón de todo el contenido. La interpretación de la palabra de Dios juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente Dios quiere que interpretes la Biblia bien, sino que hay un enemigo que quiere que no interpretes bien. Y para que el enemigo logre su objetivo y no permita que tú y yo podamos tener una correcta interpretación, hay muchos factores. Vamos a comenzar con el motiva. El motiva es lo que nosotros utilizamos para comenzar a introducirnos en la lección de la escuela sabática. Y para comenzar a introducirnos en la lección de la escuela sabática, yo quiero responder a esa pregunta de la lección, a esta pregunta. ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Por qué? ¿Hay una respuesta? Sí la hay. ¿Y dónde está la respuesta? Yo quiero invitarte a abrir el libro de Juan. El libro de Juan capítulo 5, versículo... Ahí. Busca en tu Biblia Juan capítulo 5, en el versículo... A ver. Juan capítulo 5, versículo 39. Coloca el dedo allí. Así como lo hace en la portada, ahí, coloca el dedo, ahí donde vas a leer, es importante. Entonces, el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 39, responde a la pregunta, ¿por qué se necesita interpretación? ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios a la respuesta a la pregunta, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, pregunta resuelta. ¿Por qué se necesita interpretación de la Biblia? ¿Por qué se necesita escudriñar la palabra de Dios? Porque en ellas está la vida eterna. En ellas está la salvación. ¿Y por qué digo que en ellas está la salvación si no lo dice? Es que está implícito. Porque cuando seguimos leyendo, porque tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dan testimonio de Jesús. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, estamos teniendo testimonio de Jesús. ¿Y cuál fue el testimonio que Jesús vino a dejar en esta tierra?
La salvación. Jesús dijo en una oportunidad, la salvación ha venido a esta casa. Sí, eso lo dijo cuando estaba en la casa de ¿quién? Del pequeñito Zaqueo. La salvación ha venido a esta casa. Y el propósito de Dios de escudriñar la palabra de Dios es apoderarnos de la salvación. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, la pregunta que nos hace la lección y la respuesta está en Juan capítulo 5, versículo 39. Pero para tener una correcta interpretación, ahora viene, ¿qué cosa es interpretación? Interpretación será lo que yo tengo mi punto de vista, ¿esa será interpretación? ¿A ese tipo de interpretación se estará refiriendo la palabra de Dios? No. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, interpretación no tiene espacio para la persona. La interpretación no es algo que yo pueda dar, no es algo que yo pueda decir como resultado de mi punto de vista. La interpretación es el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y que podamos tener esa interpretación. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien interpreta y nos da esa capacidad a nosotros, a ti y a mí, nos da la capacidad de entender. ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo por medio de nosotros. Esa es la interpretación que se está señalando en la lección de esta semana. No es la interpretación que diga, a ver, yo cojo y mi interpretación es esta. No, ese tipo de interpretación no. La interpretación bíblica no hay espacio para la persona humana. Entiéndelo bien eso. No hay espacio para una criatura. La interpretación únicamente tiene como autor al Espíritu Santo. Recuerda, capítulo 16 de Juan, versículo 13. Vamos a leerlo para terminar con la motivación. El capítulo 16 de Juan, versículo 13. Vamos a leer capítulo 16, versículo 13. Hablando acerca del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que va a interpretar? ¿Quién es el que va a enseñar? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El único trabajo que hace el Espíritu Santo es darnos esa interpretación a nosotros. No soy yo, no eres tú, no es el pastor quien tiene la capacidad de interpretar, quien es el único que tiene esa capacidad, no. El Espíritu Santo capacita. Y hoy el Espíritu Santo quiere capacitarte a ti. Quiere que tú puedas estar realmente henchido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener una correcta interpretación. Ahora sí vamos a pasar con lo que es la exploración. La exploración consiste en tener un estudio estructurado de la palabra de Dios, de tener un estudio estructurado de la lección de la escuela sabática. Y en esta tarde yo me he permitido poder separar la escuela sabática en 3 segmentos. El primer segmento lo he titulado como Cero Filosofía. ¿Por qué lo he titulado como Cero Filosofía? Porque el día domingo nos habla acerca de las presuposiciones, lo que yo puedo pensar, qué es lo que mi mente pueda colocar con respecto a una escritura, con respecto a un versículo. Pues ello tiene que estar cero. Por eso que le hemos colocado cero filosofía humana. Y eso abarca no solamente el día domingo, sino que abarca también el día lunes, que nos habla acerca de la traducción e interpretación. Es muy importante la traducción. Y la traducción no es lo que yo pueda entender. La traducción es cómo se traduce el lenguaje escrito para que las personas puedan entender la correcta información e interpretación de la palabra de Dios. Por eso es que le he colocado cero filosofía. ¿Por qué? Porque el espacio para el humano no puede entrar en la interpretación. Luego el segundo segmento lo he titulado como peligros de la interpretación bíblica. ¿Por qué peligros de la interpretación bíblica? Porque allí el día martes y miércoles nos habla acerca de la cultura, ¿sí? Nos habla acerca de la cultura
y también de la pecaminosidad que tiene el hombre, ¿sabe? Mucho tiene que influenciar el estado o la naturaleza pecaminosa del hombre. A veces la naturaleza pecaminosa no nos permite tener una correcta interpretación, pero para ello el Espíritu Santo hace que esa naturaleza pecaminosa se quede dormida. ¿Para qué? Para que podamos tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con los peligros de la interpretación bíblica. La cultura y ¿qué más? Nuestra naturaleza pecaminosa. Y tercer segmento lo he titulado como correcta interpretación. No caigamos en el error de torcer la palabra de Dios o de hacerle hablar lo que la palabra de Dios no quiere decir en cada uno de sus versículos. Ahora sí vamos a hacer el desarrollo de cada una de las partes. Vamos a desarrollar lo que es la primera sección, cero filosofía. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios. Cero filosofía, cero espacio para el ser humano. Cero espacio para mi pensamiento, cero espacio para mi filosofía, cero espacio para lo que yo pienso, cero espacio para mis preconceptos, cero espacio para lo que he aprendido antes, cero espacio para lo que muchas veces cuando vamos a abordar la Biblia vamos con preconceptos. Por eso es que el versículo de memoria nos habla acerca de ello. El versículo de memoria nos dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? No con nuestras propias ideas, sino permitir, como un niñito, absorber todo como una esponjita. Vamos ahora a ver este primer segmento. Cero filosofía humana. Vamos a abrir el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45. Escrito está en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice la Biblia: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es la última parte que se registra con respecto a un grupo de discípulos que estaba viniendo camino de Emaús desanimados. Y yo simplemente estoy leyendo la última parte. ¿Por qué? Porque la última parte es muy importante entenderlo con respecto a la filosofía que muchas veces nosotros venimos arrastrando. El entendimiento. Aquí la palabra de Dios nos dice que entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió el entendimiento? Les estaba hablando Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Porque es muy importante comprender las Escrituras. Para comprender las Escrituras, primero hay que abrir nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que para tener una correcta interpretación de la palabra de Dios tenemos que abrir nuestro entendimiento. ¿Y cómo se abre el entendimiento? Permitiendo que el Espíritu Santo entre en nosotros. Permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo. Cuando el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros, tenemos una correcta interpretación. Pero si el Espíritu Santo no obra en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a tener una interpretación equivocada. Así como la tuvieron los discípulos, lamentablemente. En su primera venida, cuando ellos lo vieron y identificaron, este es el Mesías, Jesús, este va a ser el Rey. Sí, Él era el Rey. Humanamente ahí estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahí estaba. Pero los discípulos no entendieron. Los discípulos creyeron que Él era un Mesías guerrero, como los demás reyes terrenales. Ellos creyeron que Él iba a tener un reino terrenal. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, se desanimaron. Cuando Jesús murió en la cruz, ellos dijeron: ¿qué pasó? Él no era nuestro Mesías, Él no era nuestro Rey. No iba a reinar Él en esta tierra con nosotros. Por eso es que ellos se peleaban, el que está a la derecha, el que está a la izquierda. Porque pensaban que Jesús iba a tener un reino terrenal. ¿Y qué estaba pasando ahí? Ellos estaban teniendo un pensamiento incorrecto. Su
manera de interpretar la palabra de Dios estaba siendo incorrecta. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el reino terrenal era instaurado por Jesús, pero habían tenido una incorrecta interpretación. Y eso pasó con los discípulos hace mucho tiempo atrás. Y hoy podemos tener una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Porque venimos con nuestra propia filosofía, con nuestro propio entendimiento. ¿Y por qué te digo esto? Tú y yo sabemos que Jesús viene por segunda vez. Esa es una verdad que está escrita. Ahora, la pregunta es, si sabemos que Jesús viene por segunda vez, ¿cómo lo estamos esperando? Una cosa es saber, mi mente lo sabe, y otra cosa es que mi corazón lo entienda. La palabra de Dios me dice que Jesús viene por segunda vez. Yo lo tengo en mente, pero realmente habré tenido la correcta interpretación de lo que significa que Jesús viene. Si yo he tenido una correcta interpretación de que Jesús viene, entonces yo tengo que prepararme. ¿De qué sirve saber que Jesús viene si no me preparo? ¿De qué sirve saber que Jesús viene si yo no estoy teniendo una comunión como nunca antes se ha tenido? Aprovechar esta cuarentena para que nuestra comunión cada vez sea mayor. Por eso los discípulos que estuvieron en el pasado, hoy en día tienen muchos herederos, muchos seguidores, que dicen seguir y esperar la segunda venida, pero que infelizmente su corazón no lo entiende, porque viven como si Jesús no viniese o demorase en venir. Ese es el peligro de tener una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Es muy importante tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y yo me animaría a decir acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo estamos interpretando esa segunda venida de Cristo? Muchos interpretan la segunda venida, ley dominical y recién, lo dejo todo. Apreciado amigo, apreciada amiga, déjame decirte con la sinceridad y con el amor que tú te mereces, que cuando vas a tomar la decisión, cuando se dé la ley dominical para seguir a Jesús, va a ser demasiado tarde. Nuestro resultado será como la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una preparación. Y cuando no se tiene una preparación, todavía se ama las cosas de este mundo. Todavía se ama el hecho de tener, por ejemplo, una capacidad de aferrarse a lo material, de aferrarse al estado en el que estamos, de aferrarnos a la casa que hemos construido, de aferrarnos a lo que hemos edificado, podría animarme a decir, a la fama que hemos obtenido o a tal vez al lugar que hemos ocupado en un momento, y todo ello nos va a detener. Pero nosotros en la teoría decimos, cuando llegue la ley dominical yo salgo. Mentira, no va a salir. La historia de Lot me enseña, la esposa salió, claro que salió, pero pereció en el camino. ¿Por qué? Porque no se preparó para ese momento. Apreciado amigo y apreciada amiga, yo quiero en esta tarde que puedas entenderme que el mensaje de la segunda venida de Cristo no es un mensaje teórico de la mente, es un mensaje que nuestro corazón tiene que entenderlo y vivir cada día como si Jesús ya está viniendo. Yo me he animado a estar en este lugar ahorita. Siempre hago mis transmisiones en el sillón, pero me he animado aquí. ¿Por qué? Porque yo pienso y creo que Jesús va a venir allá, entre las nubes, allá. Por eso es que debemos siempre de esperarlo. Y no esperarlo porque pienses que yo lo estoy esperando aquí, no. Sino como símbolo de que estoy esperando su venida de Cristo, me pongo a hacer la transmisión aquí. Pero la mejor espera es la comunión, apreciado hermano y apreciada hermana. La comunión nos va a llevar a una correcta interpretación de la palabra de Dios. Yo quiero terminar con esta primera lección, con esta primera sección, abriendo el libro de Juan. Juan capítulo 1, hablando acerca de Nicodemo, cómo es que él
tuvo temor del lugar que tenía en ser descubierto. Vamos a abrir Juan, el libro de Juan, hablando acerca de Nicodemo, capítulo 1. Ahí está, Juan capítulo 1, versículos 41 y 42. Vamos a abrir en Juan capítulo 1, versículos 41 y 42. Ahí está. Sí. A ver. Juan capítulo 1, versículos 41 y 42. Lo voy a leer, ¿sí? Dice: aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llamó a Juan. A ver, aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefás, es decir, Pedro. Interesante. Aquí vemos cómo es que Pedro recibe a Jesús. Y cómo es que Jesús le da un trato a Pedro. Le cambia el nombre. Pues eso pasa cuando uno tiene una correcta interpretación de la palabra de Dios. Cuando Jesús nos habla por medio de su palabra, así como habló a Pedro, cuando habló a Pedro le dijo: ya tú vas a tener un nuevo nombre, ¿sí? Entonces le da ese nuevo nombre con nosotros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, una correcta interpretación de su palabra, Jesús nos da un nuevo nombre también. Pero no un nuevo nombre así como se lo dio a Pedro: ahora tú te vas a llamar Pedro. Ese nuevo nombre está traducido en nuestro carácter. Porque el carácter de la persona determina cuál es su nombre. En la antigüedad los nombres tenían un significado y caracterizaban a las personas. En el Apocalipsis dice que nosotros recibiremos una piedrecita y en esa piedrecita tendremos un nuevo nombre. Pero hoy ese nuevo nombre tiene que ser la revelación del carácter de Jesús. Cuando tenemos una correcta interpretación de la palabra de Dios, nuestra vida va transformándose. Nuestro carácter va cambiando. Tenemos una correcta interpretación de la palabra de Dios. Si tú tal vez te haces la pregunta: hermano, hermana, yo leo la Biblia, pero veo que no tengo un cambio en mi vida. Yo te digo algo, hermano. Escudriñemos cada vez más las Escrituras. Pasemos más tiempo con Jesús. Porque su palabra no vuelve vacía, dice el libro de Isaías. Cuando la palabra entra en el corazón, transforma. Y no hay espacio para las cosas viejas. Toda es hecha nueva. Cuando Cristo toca tu vida, eres una nueva criatura. ¿Por medio de qué? No por medio del bautismo. El bautismo es algo simbólico. El bautismo no te da un nuevo carácter. El nuevo carácter te lo da Jesús por medio de la comunión, por medio del escudriñamiento de su palabra. Por eso es que es muy importante, cuando vamos delante de Jesús, dejar nuestros pensamientos, ir a escudriñar la palabra con la mente vacía, como dice la lección. Que nuestros propios preconceptos no interfieran con lo que la palabra de Dios quiere enseñar. Eso es la primera parte de la sección, hablando acerca de 0 filosofías. No podemos tener nuestro propio preconcepto, nuestras propias ideas. Tenemos que ir con nuestra mente en 0 para ser enseñados. Ustedes se dan cuenta que los niños aprenden bastante. Los niños no tienen preconceptos. Los niños no refutan. Los niños simplemente aprenden. Pues eso quiere Jesús para nosotros. 0 filosofía humana. Hablando acerca del día domingo y lunes. Ahora vamos a la segunda sección. Hablando acerca del día martes y miércoles.
peligros de la interpretación bíblica. Cuando uno quiere interpretar la Biblia, hacer que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de tener esa interpretación, viene el enemigo para colocarnos una incorrecta interpretación. Porque ¿cuáles son esos peligros? Hay dos peligros que la lección habla. El día martes habla de un peligro que es acerca de la cultura. Es un peligro para una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y el otro peligro nos dice que es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. La naturaleza pecaminosa nos puede jugar un papel muy importante en tener una incorrecta interpretación. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace muchas veces no aceptar lo que no nos gusta. Como esto no me gusta, no, esto no. Aquí el Levítico habla de que el tatuaje, ¿no? Dibujarse en la piel, no, eso no me gusta, no. No, a mí me gustan los tatuajes. Una vestimenta decorosa, dice, no, eso no me gusta, a mí me gusta vestirme diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Habla acerca del sábado? No, el sábado yo trabajo, que sea el domingo. ¿Hablamos acerca del diezmo? No, el diezmo no, es de mi trabajo, yo gano, ese es para mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta los peligros que nos puede traer nuestra propia naturaleza pecaminosa que se inclina únicamente para el mal? Pero Jesucristo tiene un medicamento para que esa naturaleza pecaminosa esté dormida. Y esté dormida como el cáncer, como las células cancerígenas que tú y yo tenemos, porque tú y yo tenemos células cancerígenas que están dormidas, que no se desarrollan. Que eso se desarrollan cuando nosotros tenemos hábitos incorrectos de alimentarnos. Lo estamos alimentando con los malos alimentos que consumimos diariamente, entonces las células cancerígenas se hacen más fuertes y viene el cáncer. Lo mismo sucede con la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es ese antídoto? ¿Cuál es el medicamento para que la naturaleza pecaminosa esté dormida? La comunión con Dios. Cuando estamos en plena comunión con Dios, esa naturaleza pecaminosa, como dicen los médicos, se va a encapsular. Así como los médicos encapsulan a las células cancerígenas, las encapsulan. ¿Para qué? Para que no se desarrollen. Lo mismo pasa con la naturaleza pecaminosa. Cuando estamos en comunión con Cristo Jesús, la naturaleza pecaminosa está dormida. Y cuando está dormida, permite que el Espíritu Santo haga su trabajo poderoso en nosotros. Pero mientras esa naturaleza pecaminosa esté allí en nosotros de forma activa, el Espíritu Santo entra de a poquito y no hace el trabajo que debería de hacerlo, no porque no tenga la capacidad de hacerlo. Recuerda, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está obrando poderosamente en nosotros, no es porque Él no pueda, sino porque Él no puede convivir con lo malo. ¿Se dan cuenta? Pues es muy importante. El gran peligro que tiene la naturaleza pecaminosa en nosotros y cómo nosotros somos una parte activa para que esa naturaleza pecaminosa esté dormida a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. Vamos a abrir el libro de Hechos del capítulo 17. Hechos 17, capítulo 17, versículo 22. Hechos capítulo 17, versículo 22. Voy a leerlo. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de Areópago, dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Interesante.
cómo Pablo comienza su predicación. Pablo no comienza la predicación haciéndole ver lo que él piensa. Si te das cuenta, Pablo primero lo que hace es hacer un diagnóstico del terreno, hacer un diagnóstico del entorno, hacer un diagnóstico prácticamente de las personas a quien él estaba predicando, hacer un diagnóstico de la cultura en el cual él se encontraba, sin dejar de lado los principios. Por eso es que él dice allí, dice en el versículo 23, porque paseando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido. Los atenienses en esos tiempos estaban adorando a un Dios, pero que no había nada allí, solamente estaba el letrerito. Sí, al Dios desconocido. No había ninguna imagen, estaba allí solo, a diferencia de los demás altares, que sí estaban ahí sus ídolos. Y ahí es donde Pablo aprovecha la cultura, su cultura, no los señala, no los critica. Oye, mire, ustedes están seguidores idólatras. No. Pablo no hace eso. Pablo utiliza la cultura a su favor. Pablo utiliza la cultura sin dejar que sus principios se dobleguen. ¿Y cuál era su principio de él? Creía en la resurrección y la vida eterna, porque Jesús había resucitado. Y su predicación, su centro de predicación de Pablo era la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Lo que muchas personas no entendían. Pero Pablo utiliza esa escritura al Dios no conocido que ellos adoraban. Y ahí comienza a utilizar ese recurso, ¿para qué? Para introducir el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza en estos versículos de Pablo con respecto a la cultura? Que si es que no tenemos una correcta interpretación de la palabra de Dios, podemos permitir que la cultura nos absorba a nosotros. Te doy un ejemplo. A veces nosotros tenemos amistades de todo tipo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y tenemos pues que convivir con todos. Y por allí, por ejemplo, podemos cruzarnos con una amistad que tiene principios diferentes. Lo primero que hace Pablo, no juzgarlo, no señalarlo, no decirle esto está mal. Presentarle a Jesús por medio de lo que ya conoce. Por ejemplo, está yendo a una iglesia X, que tal vez practica principios diferentes o principios que no están acordes con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Utilizar ese recurso que sí asiste a la iglesia, que él está participando. Qué bueno, te felicito. Yo estoy muy contento porque hayas conocido a Jesús. Utilizar lo que él ya conoce, ¿para qué? Para invitarlo y decirle, escudriña la palabra de Dios, ora bastante, amigo. ¿Te das cuenta? No para entrar en conflicto, no para entrar en dilemas. Cuando la Biblia habla que Pablo discutía, no es que Pablo peleaba. Cuando Pablo dice la Biblia que él discutía, es porque él argumentaba no con sus palabras, argumentaba con la palabra de Dios, con la correcta interpretación. Por eso es que es muy importante el papel que ocupa la cultura. Ahora vamos a ver acerca de la historia, como te venía diciendo, en el capítulo 12 del libro de Juan. Vamos a ver el capítulo 12 del libro de Juan para ir terminando acerca de la filosofía humana. Cómo había hombres que tenían miedo de dejar lo que poseían. Y que en estos tiempos hay muchas personas que se aferran a lo material, se aferran al cargo. Y muchas veces en ese aferrarse a las cosas, terminan perdiendo el principio divino.
Vamos a abrir el capítulo 12 del libro de Juan. Juan, capítulo 12. Vamos a abrir, aquí está, Juan 11, 12. Ahí está. Juan capítulo 12, versículo 42 en adelante. 42 y 43, que son los que terminan. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. A pesar de eso, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste. Qué triste colocar en primer lugar la gloria humana. Qué triste colocar en primer lugar el qué dirán. A veces en muchas personas el qué dirán les impide ir a Jesús. A veces el hecho de ser una persona reconocida les impide ir a Jesús. No, yo soy un cantante reconocido, ¿qué va a decir mis seguidores? O tal vez yo soy, no sé, una persona de un reality y yo voy a estar ahora en la iglesia, ¿qué van a pensar? Esa historia se registra en la Biblia. Y tú sabes que esa es la historia de Nicodemo. Nicodemo tenía miedo, lo que dice aquí la palabra de Dios. A pesar de eso, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Apreciado amigo y apreciada amiga, ¿quién está en primer lugar? ¿Dios o nosotros mismos? Eso está para llevarlo a la reflexión. Porque cuando digo nosotros mismos o Dios, es cuando nuestras prioridades no son Dios y son lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, si tenemos una reunión en la iglesia a tal hora y no vamos y estamos haciendo otras cosas, pues allí está. No estamos buscando la gloria de Dios, estamos buscando nuestra propia gloria, estamos buscando nuestro propio interés. No estamos yendo tras los negocios de Dios, estamos yendo tras nuestros propios negocios. Y eso es un peligro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una incorrecta interpretación de la palabra de Dios, sucede lo que sucedió con Nicodemo. Lo buscó de noche a Jesús. ¿Verdadero o falso? Lo buscó de noche a Jesús. ¿Por qué lo buscó de noche? Porque tenía miedo que sus colegas lo vean. ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué le dijo tienes que nacer de nuevo? Porque él tenía que dejar todos sus pensamientos de vergüenza. Él tenía que dejar todos sus pensamientos que tenía y nacer de nuevo como un niño, sin pensamientos que prácticamente entorpezcan el relacionamiento con Dios. ¿Cuáles son nuestros pensamientos ahorita que entorpecen nuestra relación con Dios? ¿Nos estamos levantando muy de mañana aún a oscuras para buscar a Dios o para hacer otras cosas? ¿Te das cuenta? No es diferente, es en esencia lo mismo. Pero ¿qué estamos haciendo en las primeras horas? ¿O estamos durmiendo hasta las 8 o 9 de la mañana? Yo no sé. Esto no es crítica, esto es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, porque la palabra de Dios nos dice, cuando hay una correcta interpretación de la palabra de Dios, entonces el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, me dice que muy de mañana, aún a oscuras, Jesús buscaba al Padre. Eso me dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Cuál debe ser la correcta interpretación? Si Jesús lo hizo, yo lo hago. ¿Se dan cuenta? Pero si no hay una correcta interpretación, Jesús lo hizo, pues era Jesús, pues no, era divino. Ahí está mi concepto.
Y ese concepto tiene que salir, sacar eso que es aprendido antes, que no, porque era Jesús, porque era divino, pues él sí, yo no. Esos preconceptos tienen que salir de nuestra mente, porque eso nos va a hacer tener una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Porque muchos pueden leer primera de Marcos capítulo 1, versículo 35 y decir, no, eso lo hizo Jesús, pues, porque era Jesús, ¿no? Pero yo no, ¿cómo vamos a muy de mañana, aún a oscuras? No, da sueño. Pero la palabra de Dios lo dice así, no lo digo yo. Y el hecho de no hacerlo es caer en las trampas de Satanás. Y cuando estemos atrapados por Satanás y cuando querramos hacerlo, va a ser demasiado tarde. Es una verdad que está escrita. Buscar muy de mañana aún a oscuras al Padre. La comunión tiene que ser a esa hora. La comunión bíblica es a esa hora, aún a oscuras. Y si el Espíritu Santo nos está hablando en nuestro corazón, tenemos que entenderlo. Y si estamos escuchándolo y sale por acá, quiere decir, apreciado amigo, que no hay una correcta interpretación. Justo transgrediendo la lección que hemos estudiado en esta semana. ¿De qué me sirve estudiar si es que yo veo una verdad y no la hago? Una incorrecta interpretación. Entonces, ¿qué dice? Escudriñar la palabra, porque vosotros sabéis que en ellas está la vida eterna. Si no tenemos una correcta interpretación de la palabra de Dios, la vida eterna no es para nosotros. Está bien clarito. ¿Qué más necesitamos? Por eso es que la segunda parte es muy importante de lo que hemos aprendido acerca de los peligros de la interpretación. ¿Voy con mis propios preconceptos, con mis propias ideas? ¿O voy con la mente vacía para entender y comprender lo que Jesús quiere, su voluntad en mi vida? Y la última parte, preciosos amigos, es lo que hemos leído el día de ayer jueves acerca de la correcta interpretación. Y para ello yo solamente quiero abrir un versículo de la palabra de Dios. Y eso está en 2 de Timoteo 2.15. Vamos a abrir 2 de Timoteo 2.15. 2 de Timoteo 2.15, hablando acerca de la correcta interpretación. 2 de Timoteo 2.15. Ya lo que dice, apreciado. ¿Sabes que la lección ese día jueves nos habla acerca de que hay muchas personas que tuercen la palabra de Dios? Esa es la palabra clave para este día, torcer. Y torcer significa no ir con una capacidad, con alevosía y premeditación a hacer algo. No, yo voy a utilizar esto y voy a hacer que la palabra de Dios diga otra cosa. Sí, eso también es torcer. Pero torcer es no tener una correcta interpretación. O sea que torcer no es solamente aquel que agarra y dice, voy a utilizar esto y voy a decir un mensaje malinterpretando esto. Puedes torcer involuntariamente también. Vamos a leer en el libro del joven Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es para bien utilizarla. La palabra de Dios es para utilizarla correctamente, no para coger un versículo y dar una enseñanza incorrecta. La palabra de Dios es para ser bien utilizada. Y cuando se es bien utilizada, dice la palabra de Dios, es que no tendremos de qué avergonzarnos cuando Cristo venga por segunda vez. Pero aquella persona que está malinterpretando la palabra de Dios, aquella persona que está torciendo la palabra de Dios, haciéndole ver a los demás de que ya no se necesita guardar los 10 mandamientos, sino solamente 2. El que dice que no es el sábado y es el domingo, está torciendo la palabra de Dios. Con alevosía, con premeditación.
Y apreciados amigos y apreciadas amigas, ellos van a estar avergonzados, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, procura con diligencia. ¿Qué es lo que me está diciendo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa eso? Procura con diligencia. Procurar es algo que nosotros iniciamos. Yo procuro hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero yo procuro hacerlo. Y cuando yo tomo la iniciativa, el Espíritu Santo viene. Por eso que dice procura. Porque el ser humano no lo va a hacer. Procuras es la iniciativa, la capacidad de dar el primer paso. Procura. Con diligencia ahora. Procura con diligencia. Procura con cuidado. Procura con escudriñamiento. Procura tratando de buscar lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Ese procura se está refiriendo. Se está refiriendo al que nosotros debemos de ir a Jesús humildemente para aprender. No para decir, esto ya la sé, ya eso, ya no sé cuántas veces lo escuchamos. ¿Te das cuenta? Cuando vas con eso, no, yo ya escuché esa predicación. Estás yendo con tus propias ideas. El peligro, lo que estábamos hablando hace un momento, el peligro son nuestras propias ideas, lo que nosotros tenemos en la cabeza, en la mente, la filosofía que hemos sido enseñados, la cultura, la naturaleza pecaminosa, es lo que nos frena. Por eso es que debemos de ir sin esos preconceptos. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, aquí la palabra de Dios nos dice, procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobado. La única manera de estar aprobados delante de Jesús es utilizando bien la palabra de Dios. Y utilizar la palabra de Dios es, primero, en nuestra vida. Si el sábado no está siendo guardado en nuestra vida correctamente, no vamos a estar aprobados delante de Dios. Procurar diligentemente es primero con nosotros, primero yo en mi vida. ¿Cómo estoy recibiendo el sábado? ¿Lo estoy recibiendo solamente cantando o como dice la palabra de Dios? De puesta de sol a puesta de sol. ¿Qué estoy haciendo en esas 24 horas? ¿Estoy glorificando el nombre de Dios? ¿Estoy glorificando mi propio nombre, haciendo lo que yo pienso? Como nadie me ve, como ya no voy a la iglesia, yo no lo sé. Cada uno tiene que procurar, como dice acá, con diligencia presentarse a Dios aprobado. En primera persona. Esto no es solamente para los que tuercen la palabra de Dios y dicen mentiras y bueno, dan engaños. Esto es primero para uno mismo. Para uno mismo que no lo practica. Con respecto al sábado, con respecto a guardarlo, con respecto a la vestimenta, con respecto al hablar, con respecto al alimentarse. Nosotros lo estamos haciendo. Es para reflexionar. La correcta interpretación es cuando nosotros vivimos, no cuando lo entendemos nada más. Ojo, pestaña y ceja ahí. Yo quiero terminar con la penúltima parte, que es el aplica. Y el aplica consiste, primero yo. Una vez que yo he aprendido todo esto, ahora, ¿qué debo de hacer yo? ¿Una enseñanza bonita y ahí quedó? No, allí no queda. De nada sirve haber escudriñado la palabra de Dios si es que eso no tiene un efecto. Y el efecto viene ahora en la aplicación. Ahora, ¿yo qué hago? Y la aplicación de esto sería pedirle a Jesús que saque nuestras ideas. Pedirle a Jesús que nos ayude a entender su palabra sin colocar pretextos en nuestra mente. Que Jesús lo hacía porque era Dios. ¿Se dan cuenta? Antes se alimentaban así, Génesis 1:29, ¿por qué? Porque eso es lo único que tenían. Ahora no, ahora tenemos variedad de comida, podemos comer. Preconceptos. Todo es preconceptos, apreciado amigo y apreciado amigo. Esa es la aplicación.
Ir quitando todos esos preconceptos, esas cosas que nosotros pensamos, quitarla, aceptar que la interpretación no solamente sea mental, sino sea práctica. Eso sería el desafío para ti y para mí. ¿Podemos comenzar de nuevo? Sí, podemos comenzar de nuevo. ¿Podemos nuevamente poder cambiar muchas cosas? Sí. Mientras la puerta de la gracia está abierta, todo se puede, apreciado amigo y apreciada amiga. Y nos vamos a la última parte, la creatividad. ¿Qué hacemos nosotros ahora por los demás? Una vez que nosotros hemos hecho que la palabra de Dios sea una realidad, la interpretación correcta sea una realidad en mi vida, ahora yo comienzo a testificar con mi vida. No le digo esto está bien, esto está mal. Mi vida es un ejemplo práctico, mi vida es un testimonio, mi vida es la mejor predicación pública que podamos tener. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, yo quiero invitarte a que nosotros prediquemos más que con las palabras, con el ejemplo. Primero comencemos en casa. Así es, apreciados amigos y apreciadas amigas, que este estudio nos haya servido para tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, porque ellas es el resultado de nuestra salvación. Por eso es que tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús, pedirle al Espíritu Santo que haga un reavivamiento en cada uno de nuestros corazones. Dios te bendiga abundantemente y vamos a terminar orando. Padre nuestro, gracias porque nos has hecho el repaso de la lección de la escuela sabática. Permítenos, Padre, que podamos entender tu lección y que la interpretación correcta no solamente sea mental, sino que también sea práctica en nuestra vida. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga abundantemente, siéntete amado y ya prepárate. Hoy comienza el día de preparación para recibir el día sábado. Dios te bendiga abundantemente. Maranatha, Cristo viene, prepárate.